Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este resumen semanal. Le tengo la información más relevante ocurrida en ambas cámaras del Congreso de la Unión durante estos días. Vamos a conocer los detalles. Avala Senado iniciativa preferente que reforma Ley General de Educación sobre revalidación de estudios en el extranjero. Cambios en integración de mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez asume presidencia. Aprueba Senado armonizar ley orgánica del Congreso con artículo 69 constitucional en materia del informe presidencial. Inicia en San Lázaro registro de aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es así como damos inicio a este resumen semanal. Comenzamos. A 28 días de su recepción, esta semana la mesa directiva del Senado de la República sometió a discusión del Pleno el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de revalidación de estudios y que fue propuesta por el Ejecutivo Federal en su carácter de iniciativa preferente. Al fundamentar el dictamen por parte de la Comisión de Educación, el senador Juan Carlos Romero Hicks destacó como aportes el facultar a la SEP para que se establezcan normas cuyo objetivo sea permitir la movilidad estudiantil y así beneficiar principalmente a aquellos mexicanos deportados de los Estados Unidos. La SEP tendrá que proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil en el sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales que ya existen en 154 países. Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González aseguró que de avalarse por ambas cámaras este marco normativo permitirá la flexibilización de los procesos de acreditación de estudios de cualquier nivel educativo a través de la simplificación de trámites burocráticos. Puedan por primera vez en muchos años en el sistema educativo nacional tener una mayor flexibilización de los procesos que los acrediten, que los revaliden, que les reconozcan sus estudios y poder así insertarse de mejor manera en la continuación de sus estudios. Dicho dictamen propone permitir la inscripción a instituciones educativas para aquellos ciudadanos quienes carecen de documentación oficial como el acta de nacimiento. En la discusión en lo general, legisladores de los grupos parlamentarios se manifestaron a favor y en contra. Entre los planteamientos, se señaló la necesidad de robustecer posteriormente esta reforma en materia educativa y con ello ampliar los beneficios para aquellos mexicanos deportados de los Estados Unidos y que cuentan con estudios adquiridos en el vecino país. Que el Estado no puede permitirse perder facultades sobre la revalidación de estudios y proceso que implica ejercer las facultades de una autoridad educativa. Queremos proponer que se cite a comparecer a la brevedad posible al secretario de Educación. Cuenten con las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del sistema educativo nacional y por el contexto en el que se da, se faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Y por lo menos en esta modificación a la Ley de Educación hemos fundado la confianza. Si no trae papeles, que venga. Si es una escuela pública lo que lo revalida, que venga. Si es en equivalencia parecida, que venga. Si es un inmigrante que no trae papeles, que venga. Que la gran tarea es la reinserción no solo de los jóvenes que van a llegar del exterior, sino la reinserción de la enorme cantidad de jóvenes que está expulsando el sistema educativo. No hay una iniciativa preferente que aborde el tamaño de esa urgencia. En esta iniciativa preferente, de lo técnico, de lo cuantitativo o de lo cualitativo, que ya lo han mencionado mis compañeras y compañeros, y que habremos de aprobar sin duda todas las bancadas, el llamado que haríamos en este momento sería seguir cerrando filas, seguir sumando la unidad nacional. Al considerarse suficientemente discutido, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y los artículos no reservados este dictamen sobre la revalidación de estudios con 107 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente, al rechazarse propuestas para modificar 5 artículos del proyecto, los legisladores avalaron el documento con 99 sufragios en pro, 4 en contra
por lo que fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Al término de estos trabajos, el Pleno del Senado de la República dio inicio a la comparecencia del canciller Luis Videgaray Caso. En su intervención inicial, el secretario de Relaciones Exteriores manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la Cámara de Senadores en busca de elaborar instrumentos legislativos que conduzcan a una política exterior de Estado para hacer frente a la actual coyuntura internacional. Más allá de una unidad que nace de un sentimiento, debemos de articular política pública, posturas frente al exterior que nazcan del consenso, de la estrategia, de las distintas fuerzas políticas articuladas particularmente en el Congreso de la Unión. Al hablar de la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, Videgaray Caso afirmó que este país debe asumir su responsabilidad frente al consumo de drogas y dijo que en materia migratoria se emprendió una amplia estrategia de difusión de los derechos de connacionales en suelo norteamericano. México es un país solidario con todas las naciones del mundo. México no tiene por qué y no recibirá deportaciones que vengan de Estados Unidos de personas que no sean mexicanas y mexicanos, y así se los hemos hecho saber a nuestros interlocutores. Al inicio de los posicionamientos, el senador Manuel Bartlett Díaz consideró que las políticas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte provocaron el abandono del campo mexicano y el desmantelamiento de la industria nacional, por lo que pidió revisar este convenio comercial. Entonces lo que necesitamos es que actúen, que cambien el modelo, que dejen de mantener la necesidad de mantenerse en la política esta antigua que ha dejado al país en la peor de las ruinas, sin industria. Eso de que el campo, lo recordamos todos, iba a florecer con el TLC, ¿verdad? Fue lo peor que ocurrió. Por el Partido Verde, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez instó al canciller a que no permita dar pasos atrás en los andamiajes legales e institucionales que México ha contribuido a construir en la relación con Estados Unidos de América, así como que se exija respeto para México y sus ciudadanos. Le hacemos una atenta invitación para que no permita que México, los mexicanos y lo que representamos siga siendo objeto de desplantes frívolos por parte de la Casa Blanca, para que no ceda ni un centímetro en todos los espacios que México y los mexicanos hemos ganado con enorme esfuerzo y sacrificios. La senadora Dolores Padierna Luna solicitó al secretario que haya respuestas contundentes del gobierno mexicano ante los intentos de vulnerar los derechos de sus ciudadanos que viven en territorio norteamericano. Las deportaciones y otros actos inamistosos del vecino deben tener una respuesta que vaya mucho más allá de las meras declaraciones. Donald Trump pretende aplicarnos un apartheid con su ominoso muro. Nosotros decimos no al muro porque es un acto hostil contra México. La senadora Gabriela Cuevas Barrón del PAN destacó la importancia de acudir a instancias internacionales para denunciar abusos contra migrantes mexicanos, así como la defensa de la soberanía nacional mediante la aplicación de políticas extraterritoriales. Cuenta con nuestro apoyo y respaldo para acudir a la Organización de las Naciones Unidas y a toda instancia multilateral para llevar todos y cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos. Señor secretario, para Acción Nacional no caben los cálculos mezquinos en la definición de la política exterior mexicana. La senadora Marcela Guerra Castillo consideró que toda ofensa o vejación a mexicanos en el exterior es una falla del Estado mexicano y se pronunció por no tolerar ningún agravio por parte del gobierno norteamericano. Apoyaremos todas las negociaciones que se realicen de manera abierta y transparente, con la participación activa del Senado de manera institucional. México tiene un compromiso irrenunciable con sus ciudadanos, dentro y fuera de nuestro territorio.
En la negociación con Estados Unidos, la prioridad absoluta debe de ser en todo momento proteger a los mexicanos en el exterior. Ya en el apartado de preguntas, senadoras y senadores de diversas fuerzas políticas cuestionaron al canciller sobre las acciones que ha desarrollado frente a la política migratoria emitida por el gobierno de Estados Unidos. No vemos delineada una estrategia diplomática internacional y regional para sumar a los demás países de América Latina a favor de México. ¿Qué se ha planteado o qué se ha hecho al respecto? No nos queda claro el paquete de medidas y acciones legales del gobierno mexicano para proteger los derechos de nuestros connacionales. Preocupa, y mucho, la opacidad con que se manejan las visitas del secretario de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos y esa que se efectuó en Tapachula, que no dijeron nada con jefes del Comando Sur y Norte para discutir asuntos de nuestra frontera sur. Pero no consentiremos en que en estos contactos, en los que se juega el interés de México y la dignidad de todas y todos los mexicanos, se hagan a espaldas del poder legislativo y mucho menos del interés público. Trump y su gobierno tienen que entender que no somos una colonia de Estados Unidos, que efectivamente somos un país soberano y actuaremos como tal, que haremos respetar el marco de derecho, que haremos respetar los derechos humanos y civiles de nuestros compatriotas. Lo que me parece de elemental lógica es que antes de abrir consultas, antes de generar una gran incertidumbre en el país, lo primero que tendríamos que hacer es conocer con precisión qué cambios quiere hacerle el presidente Trump al NAFTA, qué capítulo quiere modificar. Debemos galvanizar nuestras posiciones con un solo objetivo que va más allá de la expresión de unidad. La absoluta necesidad de cohesión nacional si no queremos vivir la trágica historia que este país ha vivido cuando nuestros adversarios nos han tomado divididos. Eso, en primer lugar, para ustedes, compañeras y compañeros. Al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que el gobierno mexicano no aceptaría ningún cambio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que lesionara los intereses económicos de la nación. Aspiramos a que cualquier modificación al tratado, primero, preserve su naturaleza como tratado de libre comercio y segundo, cualquier modificación que implique daño y no beneficio a la economía nacional, no la aceptaría el Ejecutivo. El canciller se pronunció por fortalecer relaciones diplomáticas con China, Europa y América Latina. Lamentó también que existan filtraciones sobre particularidades de la relación entre México y Estados Unidos. Y esas filtraciones que conocimos en los medios son absolutamente falsas. De hecho, hay varias versiones de esas filtraciones, son 3 medios distintos que cada uno presenta una filtración diferente, lo cual no es el primer caso en el que ocurre. Hemos visto una proliferación de filtraciones relacionadas con el gobierno mexicano que no tienen sustento. El Pleno de la Cámara de Diputados avala acuerdo para que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN asuma la presidencia de la mesa directiva para concluir segundo año legislativo. Todos los detalles se los platico al volver.